estaremos hablando sobre un tema extremadamente importante y que cuando yo escuché esto que voy a estar compartiendo acerca de este mensaje que habéis visto, se titula ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Cuando yo aprendí todo esto, dije, esto es algo que quiero que todo el mundo sepa, que todo el mundo escuche, y eso nos lleva a conocer a Dios y nos lleva a glorificar a Dios todavía más. Cuando logramos vislumbrar en todos los lados los aspectos de la obra de la cruz, en la medida en la que podamos hacerlo en esta mañana. Espero que podamos hacerlo. Pues, bueno, este mensaje se titula ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Y vamos a procurar ver lo que se llama a veces las 7 doctrinas de la cruz. Para comenzar, antes de hablar de la cruz y antes de hablar para qué todo esto, efectivamente, para qué murió Cristo en la cruz, necesitamos responder a algunas preguntas previas. Vale. ¿Quién es Dios? ¿O qué ha hecho? Bueno, Dios, el ser supremo, el ser perfecto, que no tiene ninguna necesidad de nada, por amor, por gracia, para permitirnos participar de una amistad y comunión con el ser más grandioso, ha creado al hombre en una inocencia moral ante sus ojos. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y fuiste creado por Él en un estado de inocencia moral, de modo que no había nada de malo en el ser humano. No había nada de malo en Adán y Eva, en los primeros seres humanos cuando Dios los creó. Nosotros somos seres humanos y fuimos creados por Dios y para Dios en santidad. De modo que toda tu vida, tus palabras, tus pensamientos se supone que deberían estar en conformidad con la moralidad de Dios, en conformidad con su carácter, en conformidad con sus exigencias, de que no haya mancha en nosotros, sino que nuestra vida sea un reflejo de la forma en la que Dios nos ha creado. Ahora bien, porque Dios es amor, porque Dios es el amor mismo, porque Dios es el ser perfecto, unión de todas las virtudes al máximo, merece tanto nuestro amor como nuestra adoración. Merece todo tu amor y toda tu adoración. Que entendamos por amor, como dice, ¿no?, el mandamiento, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Toda tu vida tiene que estar centrada en tu Creador, que es el bien, es de donde entendemos todo bien. Y puesto que Dios es el bien y de Él recibimos todo bien y toda capacidad, solo a Él le podemos devolver las gracias. Insuperablemente grandioso, insuperablemente amoroso, insuperablemente justo, insuperablemente santo, poderoso, omnisciente, etcétera, etcétera. Porque Dios es quien Él es, por lo que Dios es, Él merece todo nuestro amor y toda nuestra adoración. Nuestra vida debe girar en torno a Él. Nuestro respirar debe girar en torno a Él. ¿Para qué te levantas cada mañana? ¿Para qué vives? ¿Para qué vas a trabajar? En última instancia, Él es el motivo, Él es el motor, Él es la razón. Y ahora vamos con el hombre. Nosotros, el hombre, el ser humano, fue creado amando a Dios, siendo amigo de Dios, sin pecado. Eso ya lo he descrito justo antes, ¿verdad? Fuimos creados amando al objeto de amor, el ser digno de alabanza y de adoración. Ayer mencionaba que Dios se puede definir como, ya no solo como ser perfecto, sino como el ser digno de adoración. ¿Cómo es
un ser que es digno de adoración. Piensa, un ser que se merece toda tu vida, toda tu atención, todo tu esfuerzo, y a quien debes corresponder en su amor, en su gracia. ¿Cómo es ese ser? Bueno, pues Dios nos ha creado y fuimos creados amando a Dios, amando al Creador de donde venimos y para quien existimos. No teníamos pecado, es decir, no éramos unos violadores del propósito de Dios. Yo entiendo el pecado como violación del propósito de Dios. Fuiste creado, tus ojos fueron creados para un propósito, tu boca fue creada para un propósito, tus acciones, tus gestos, tus palabras, tus pensamientos, todo fue creado para un propósito. Y en el momento en el que mal usamos aquello que nos fue dado para la gloria de Dios, estamos pecando. Estamos violando el propósito de Dios para las cosas que somos y las cosas que Él nos ha dado. Pero este ser humano entonces desobedeció a Dios. Eso es lo que leemos en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Quiso ser Dios sobre sí mismo. Decidió amarse más a sí mismo, priorizarse a sí mismo y creer a otras voces que no era la voz de Dios para mejorar su estatus. Serás más sabio, entenderás más, tendrás autonomía en el campo moral, serás como Dios, controlando, eligiendo lo que está bien, lo que está mal. Esa es la voz de la serpiente, ¿no? Que engaña al ser humano diciéndole, tú lo vales, tú debes ser Dios, tú debes ser el que elija, el que maneje, que nadie mande sobre tu vida. Entonces el ser humano desobedece, quiere ser Dios sobre sí mismo y decide amarse más a sí mismo que a Dios. Cuando pecamos hoy, nos damos cuenta de que pecamos porque damos la preferencia a nuestro propio apetito carnal, egoísta, antes que a Dios, digno de toda adoración, quien merece todo nuestro amor y adoración a través de una vida santa, a través del vivir y el ser como Él es. Fuimos creados para tener comunión con Él en esa santidad. Ahora bien, tenemos más información sobre Dios. Y es que Dios, además, es el juez justo, no solo es el creador, sino cuando aparece el mal, Dios es el juez justo. No puede negarse a sí mismo, porque Él es como es, Él es el que es. Sus atributos no cambian. No puede negarse a sí mismo, porque es absolutamente santo y justo. Y el momento en el que aparece el mal, aparece un conflicto entre esa criatura, ese agente moral libre, y entre el ser perfecto. En ese momento, Dios, la Biblia lo expresa con ese lenguaje, se aira contra esa criatura. Y esa criatura merece un castigo. Pero lo peor es que puesto que el pecado es contra Dios, merece un castigo tan grande, cualitativamente tan grande, que es imposible pagarlo. Es imposible pagarlo en el tiempo. Dicho sea de paso, por eso el infierno se extiende hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Así que por su santidad no podemos entrar al cielo. Y por su justicia merecemos el infierno. Hemos ofendido a un Dios eterno y merecemos un castigo eterno. Dios no puede perdonar crímenes porque
Él no es un juez corrupto. No puede cerrar los ojos a nuestra maldad. Y por lo tanto, las demandas de la justicia de Dios han de ser satisfechas. La justicia exige que pagues por tus crímenes. Dios no puede cerrar los ojos a los pecados. Ya lo dijo Dios a través de Moisés. Él no puede tener por inocente al culpable. Y es por eso un Dios en el que también se puede confiar. Imagínate un Dios que pudiese perdonar solo porque se lo pidas o solo porque Él quiera. Imagínate que tú has matado a personas o has robado cosas y llegas frente al juez aquí en la tierra y le dices, mira, sé que he hecho muchas cosas mal, pero ¿me perdonas? Ya no lo volveré a hacer, estoy arrepentido. ¿Qué clase de juez sería el juez que cierre los ojos a la ley, que haga la vista gorda? ¿Cómo llamamos eso? ¿Un juez corrupto? ¿Un juez injusto? Pero Dios no es ni corrupto ni injusto. Y por eso no puede tener por inocente al culpable. No puede cerrar los ojos a nuestra maldad. Y las demandas de la justicia de Dios han de ser satisfechas. Cuando tú y yo pecamos, incurrimos en una deuda tal que se hace impagable. Ya sea por mentir, por robar, por cometer adulterio, por mirar a alguien con lujuria, ya sea por envidiar, ya sea por codiciar, ya sea por no darle a Dios lo que se merece, pero principalmente por no querer obedecer a Dios, por no querer conocer a Dios, por no querer estar con Dios, que es quien se merece toda tu vida. ¿Qué cosa puede haber peor que rechazar el bien? ¿En qué nos convierte no amar al amor? ¿En qué nos convierte no amar al amor? ¿En qué nos convierte no amar el bien? Y Dios es el bien. Y es una deuda impagable. Así que las demandas de la justicia de Dios deben ser satisfechas. Y ahora os leeré un texto de un teólogo y filósofo del siglo XI, Anselmo de Canterbury, quien ha escrito sobre este asunto con una lógica realmente admirable. Y creo que se hace bastante entendible cómo funciona el tema de la deuda que acarrea el pecado. En primer lugar, veamos, el pecado, dice Anselmo, es no darle a Dios lo que le corresponde. La sumisión de nuestra voluntad toda a la de Él. En segundo lugar, pecar es quitar a Dios lo que le pertenece, es robarle y de ese modo deshonrarlo. La premisa 3 es que Dios no sostiene nada con mayor justicia que el honor de su propia dignidad. Evidentemente, si Él es el ser perfecto, si Él se merece toda la adoración, si Él es el santo, ¿cómo no va a sostener con mayor justicia que el honor de su propia dignidad? Si es que Él es digno. Y lo que no se le da, se le roba. En cuarto lugar, nuestra obediencia actual, lo que tú, yo, cualquier persona pueda hacer en la calle, ¿no? Nuestra obediencia actual y nuestras buenas obras no sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados. ¿Por qué? Ya que estas cosas son exigidas de todos modos, dice Anselmo. Y es lo que habíamos visto antes. Dios no nos crea en un estado intermedio a ver si pecamos o no pecamos. No, Dios no es un Dios de balanza, sino que Él nos crea en un estado moral, en una inocencia moral, nos crea de tal forma que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos y seamos como Él quiere. Pero no es por eso nuestra obediencia actual
Nuestras buenas obras no sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados. Aun si tus obras, aun si como pecador tus obras, pudiese haber buenas obras que hicieras sin ninguna motivación manchada, aún así no serviría. ¿Por qué? Porque fuiste creado de tal forma que hicieras el bien. No fuiste creado para ver qué mérito tienes si haces el bien o no y en función de lo que pesa más, como en el Islam. Entonces, hacer el bien, aun si pudieses hacerlo tú solo, pues se exige de todos modos. Por eso, nuestra obediencia actual, nuestras buenas obras, dice Anselmo, no sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados. Por lo tanto, la primera conclusión es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso es una mala noticia. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos una deuda imposible de pagar y cualquier cosa que hagamos buena, se supone que teníamos que hacerla de todos modos. En sexto lugar, el hombre le debe a Dios a causa del pecado lo que no puede devolver. Pero a menos que lo haga, no puede ser salvo. En séptimo lugar, no hay nadie que pueda dar satisfacción sino Dios mismo, el ser perfecto. En octavo lugar, pero nadie debería darla sino el ser humano. Y en último lugar, por lo tanto, es necesario que alguien que sea Dios hombre lo haga. Y por eso, de tal manera te amó Dios, que envió a su Hijo, se encarnó y vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado. Mientras tú y yo pecábamos en motivación, en palabra, en pensamiento, en hecho, en comisión, en omisión, Él no pecó en nada y fue agradable a Dios. Toda su vida fue una vida no solo de inocencia, sino una vida de justicia. Qué grande palabra. Por lo tanto, era necesario que alguien que sea Dios y hombre lo haga. Este, por cierto, fue el primer tratado en la historia para tratar de explicar por qué era necesario que fuese Dios el que viniese a salvarnos. Es un intento de explicación teológica, filosófica, racional, para poder entender por qué era necesario que sea Dios y hombre a la vez. Por lo tanto, Jesús murió, estamos hablando, ¿verdad?, de para qué murió Cristo en la cruz. Por lo tanto, Jesús murió para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y ahora veamos qué es lo que Cristo hizo a nuestro favor. Las doctrinas de la cruz. Jesús toma nuestro lugar en la cruz y a ese hecho se le llama sustitución. Él es nuestro sustituto. Por eso muchas veces se habla en teología del sacrificio vicario de Cristo. Él toma nuestro lugar. Y de eso emerge todo lo demás. Gracias a esa sustitución podemos ver el resto de los aspectos. Vamos a entrar ahora a las doctrinas de la cruz, pero justo antes vamos a hablar dónde estamos. ¿Por qué es necesario que muera? Vamos a descubrir esto poco a poco, pasito a pasito. En primer lugar, las malas noticias es que somos pecadores. Como describí antes, Anselmo decía, el pecado es no darle a Dios lo que se merece, nuestra obediencia toda a su voluntad, ¿no? Someter nuestra voluntad a la voluntad del ser bueno y perfecto, voluntariamente. Ahora bien, el pecado es eso, es rehusar, no querer hacer aquello para lo que fuimos creados. En otras palabras, violamos el propósito de Dios para nuestros pensamientos, nuestras acciones, etcétera, etcétera. Somos pecadores. No damos la talla. No correspondemos con el estándar de Dios. Y ahí está ese principal momento en el que surge el pecado según el relato bíblico.
En segundo lugar, la segunda mala noticia en esta mañana es que eres culpable. El momento en el que nosotros pecamos, el momento en el que nosotros ofendemos a Dios, acarreamos una culpa. Culpa por romper las leyes de Dios. Y no hay nada que nos pueda librar de esto. Somos culpables, merecemos un castigo. La sentencia emitida, la justicia exige que paguemos por nuestros crímenes. No somos inocentes, somos culpables. En tercer lugar, además, según la Biblia, nosotros estamos muertos. Cuando leemos Efesios, por ejemplo, capítulo 2, dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. La vida de Dios que fluía en nuestros primeros padres, la relación con Dios que ellos tenían, se ha perdido. Yo a veces cuando me toca explicar esto a los niños, a los más pequeñitos, yo se lo explico de esa forma, digo, mira, la luz de Dios, digo, que ellos tenían, se apagó en ese momento. Cuando ellos deciden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se apaga la luz de Dios en su corazón. Para explicar un poco la muerte espiritual. Digo, y desde ahí ya no tienen amistad con Dios. Desde ahí quieren hacer las cosas a su manera. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Que cuando estás muerto, y la parte fundamental del ser humano no funciona, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Si en tu espíritu estás muerto, estás desgajado de la fuente de la vida, has perdido lo más esencial de lo que te caracterizaba como un ser en comunicación constante con su Creador. Y ahora, al independizarte de Él, ¿qué sucede? Mueres espiritualmente. Te vuelves un cadáver. Te vuelves un sepulcro espiritual. Podrás cantar muy bien, podrás hablar muy bien, podrás ser súper intelectual, un gran debatiente, podrás ser súper guapo o guapa, pero estás muerto. Y lo peor es que si mueres en el espíritu, si tienes muerte espiritual, no hay nada que puedas hacer para reavivarte. Si estás mal psicológicamente, pues igual algo se puede hacer para reparar eso. Pero si estás mal espiritualmente y te falta el espíritu, el aliento de Dios, que en el área de la comunicación con Dios está apagada, no funciona, no hay nada que se pueda hacer para tener vida. En tercer lugar, la mala noticia es que, además de todo lo anteriormente dicho, es que estamos sucios. Nos hemos manchado con el pecado, la Biblia lo llama de muchas maneras eso. Estamos contaminados, estamos manchados. También dice en Isaías que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Es algo sucio, es algo abominable a los ojos de Dios. Nosotros estamos, y por eso se utiliza también esa imagen de la ropa, ¿no? En las parábolas de Jesús. Es como esa persona, ¿no? que quiere entrar a la boda con su propia ropa, que no es la ropa que Dios le da. Estamos contaminados y es que queremos además vestirnos. Pensamos, nos vestimos de nuestras buenas obras, las buenas entre comillas, y pensamos que estamos tan bien, pero estamos sucios. Y estamos sucios porque no paramos de romper las leyes de Dios. Y es que somos unos pecadores compulsivos. No estamos en condiciones de presentarnos frente al Rey, donde todo es santo, donde todo es justo, donde todo es limpio.
nuestra suciedad. No puedes presentarte así frente al Rey. En quinto lugar, otra mala noticia es que somos encima esclavos. Como si todo lo demás fuera poco, pecadores, culpables, muertos, sucios, es que encima somos esclavos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? A ver, si tú has muerto espiritualmente, ¿qué es lo que ahora gobierna? Te tenía que gobernar Dios por el Espíritu Santo en tu espíritu. Si te has desconectado de Dios, ¿qué es lo que va a gobernar ahora? Lo que queda, el alma, el cuerpo, y ahí surge lo que Pablo llamaría la carne, ¿no? Que no es el cuerpo, que tampoco es el alma, parece ser algo intermedio, ¿verdad? Es ese principio de pecado, esa naturaleza caída que nos lleva a desear, a pensar, a formular en nuestra mente ideas, proyectos, cosas que se oponen a Dios y que muchas veces exaltan al hombre, ¿no? ¿Y por qué somos esclavos? Porque es que no podemos salir de ese círculo vicioso. Nos quedan 2/3 de lo que somos, de lo que fuimos creados para ser. Nos quedan 2/3. Y si nos quedan 2/3 y el 1/3 que nos falta era esencial para ser lo que debíamos ser desde un principio, somos esclavos. No podemos salirnos del círculo vicioso de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra propia voluntad, del cuerpo y sus apetitos. Por eso Pablo decía, ¿no? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Fuiste hecho para ser libre y relacionarte con Dios y ahora acabas viviendo ni siquiera como el verdadero tú querría vivir. El verdadero tú tiene espíritu, espíritu vivo. No, es que el resto de ti es el que está viviendo esa vida perdidamente encerrado en el círculo vicioso del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está una imagen que ilustra la esclavitud. Uno dice, ¿pero por qué? Lo dejaré el lunes, pero no puedes. Y aun cuando uno deja de fumar, y aun cuando uno deja el alcohol o deja cualquier otra adicción, lo que no puede dejar es de amarse más a sí mismo que otras cosas, porque el ser humano es fundamentalmente amador de sí mismo, sin Dios, claro. Fuimos hechos para amar a Dios, te quedan 2/3 de lo que se supone que tenías que ser y acabas queriendo ser tu propio rey, amándote a ti mismo. Y en sexto lugar es que nos volvemos enemigos de Dios. Parece poco, ¿no? Lo que hemos dicho hasta ahora. Es que encima, para colmo, nos volvemos enemigos de Dios. Son palabras mayores. Enemigos de Dios. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar que seamos enemigos de Dios? Mira, este señor tan majo que está allí ayudando, no sé qué, en el bar. Mira este señor, esta señora. Mira. No. No nos confundamos. Ser enemigos de Dios no quiere decir ser la peor versión de nosotros mismos. Ser enemigos de Dios lo que quiere decir es que tu corazón, tu mente, ese resto de lo que tú eres, está centrado en hacer lo contrario de aquello para lo cual fue diseñado. Violación de propósito, del propósito divino para tu ser. Entonces, por eso Pablo dice que somos enemigos en nuestra mente. Tú, tus proyectos, tú, tus cosas, my way, a mi manera. Ahí tenemos. Enemigos de Dios. ¿Qué cosa peor puede ser? Él va en una dirección, nosotros vamos en otra. En séptimo lugar, la séptima y última mala noticia en esta mañana es que estamos bajo ira. Claro. Dios está airado contra el impío todos los días. Dice la Biblia en Juan 3:36, ¿no? El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Estamos bajo ira. Y no es que estaremos bajo ira después de esta vida, porque también en el mismo capítulo 3 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, mas el que no lo hace ya ha sido condenado. O sea, la sentencia ya pesa sobre ti, está claro dónde vas a ir. No es como cuando le preguntas dónde vas a pasar la eternidad a una persona de trasfondo ortodoxo me refiero de los cristianos del este, y que te va a decir, bueno, solo Dios sabe dónde estaré al final. Bueno, el católico a veces está seguro de dónde va a estar, ¿no? Pero el ortodoxo, se lo dejo a Dios. Bueno, pues no es necesario que se lo dejes a Dios. Le dejaremos a Dios el grado de castigo que vas a tener, porque solo Dios sabe todo lo que has hecho y por qué motivación. Pero el hecho de la condenación ya pesa sobre ti. Estás bajo ira. No hay nada que decidir en cuanto a tu castigo o no castigo. Estás bajo ira, a menos que corras al Salvador. La ira. Imagínate, ¿no? Ese rayo enfocado de parte de Dios en sus enemigos, en los que aborrecen su reino, en los que matan a los profetas, en los que matan a todo lo que Dios envía en esta vida, los que aborrecen la luz. El rayo de Dios, la ira de Dios, dirigida en contra de todo aquello que se opone a Él, a su reino, a su buena voluntad, porque solo de su voluntad podemos decir que es buena. Él es bueno. La Biblia utiliza esta imagen: la ira de Dios se ha encendido. La ira de Dios se enciende cada vez que rompes los mandamientos de Dios. Entonces, ahí tenemos las malas noticias. Pero, bueno, ahí tenemos las buenas noticias también. En primer lugar, tenemos la expiación. Nosotros somos pecadores, lo hemos dicho, pero gracias a la expiación. ¿Qué es la expiación? Es que Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y como cordero fue llevado al matadero, como esa oveja, como ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofrece por nosotros y gracias al sacrificio perfecto, no solamente cubre el pecado como los sacrificios del Antiguo Testamento, sino los quita, los borra, una vez y para siempre. Solo el sacrificio del Dios hombre puede satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y ahí tenemos el resultado. Gracias a la expiación de Cristo, tú hoy puedes ser perdonado. Y esa es buena noticia. Eso es evangelio. Es gracias a Cristo que hoy puedes recibir el perdón de tus pecados. En segundo lugar, hemos dicho que somos culpables. Pero Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Y qué sucede? Dice Romanos 5:1 que justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados por medio de la fe, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y por ello podemos ser llamados inocentes o incluso más. Hay más buena noticia en ese segundo punto. No solo inocentes, además justos. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, ya no solo inocentes, sino justos. Justos no por nuestra propia justicia, sino por la justicia del único ser humano justo que vivió en la tierra, verdaderamente justo, en el sentido
con mayúsculas, no justificado, sino justo. En tercer lugar, habíamos dicho que estamos muertos, desgajados de la raíz, de la vida de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios por su Santo Espíritu? Dice, cuando estabais muertos en vuestros pecados, Él os dio vida. Y lo que sucede es que revives. Por la gracia de Dios, revives. Y tienes una nueva vida en tu espíritu. Ese 1/3 fundamental de tu ser que fue desconectado de Dios, es reconectado a Dios. Y todo el resto de ti se empieza a iluminar. La regeneración, paligenesia en griego, es volver a nacer, regenerarse. Y tienes vida. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En cuarto lugar, habíamos dicho que estamos sucios, pero al que está sucio y al que está apartado para el servicio de las tinieblas, nos dice la carta a los Colosenses en el 1 capítulo, que Él nos sacó, nos transportó, nos llevó de ese reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a su luz admirable. Separación, la palabra santo, ya sabéis, significa separado, apartado, diferente, otro. Él es como si cogiese un vaso para un uso especial. Bueno, pues ahora Él te saca de ahí, de la pocilga en la que estabas sirviendo todo tu ser, para ser de Él y existir para su gloria, para su servicio. Te santifica y te limpia de la maldad, de la suciedad de tu pecado, para que tus palabras, tus pensamientos, tus hechos, tus motivaciones empiecen a estar en conformidad con el corazón de Dios. En quinto lugar, la buena noticia es que si bien éramos esclavos, adictos, dominados por los 2/3 que nos quedaban, a grosso modo dicho, tenemos la redención. La redención es que Jesús, el Dios hombre, paga el rescate por nosotros. Éramos esclavos, pero Él nos rescata pagando el precio de nuestra liberación para hacernos libres. Si el Hijo os libertare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Justo antes les dijo que el que peca, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si tienes al Hijo, tienes la libertad. Y el Hijo ha venido para deshacer las obras del diablo. Ha venido para sacarte de las tinieblas. Ha venido para recomprarte, para ser posesión de Dios para siempre. Y te selló. Si eres creyente, si has venido a Jesucristo, si has nacido de nuevo, Él te ha sellado como propiedad suya con el Espíritu Santo hasta el día de la redención y de la resurrección del cuerpo y cuando vayamos a estar para siempre con Dios. En sexto lugar, mientras éramos enemigos, Él nos reconcilió con Dios. De Dios viene la iniciativa de venir a nosotros y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz podemos hacer las paces con Dios. Estamos enemistados y hacemos las paces con Dios. Y al cambiar tú por dentro, lo que sucede es que tu manera de pensar, tu manera de actuar empieza a alinearse con Dios y empiezas a poder vivir una vida que agrade a Dios por el Espíritu Santo. Como dice Pablo en Efesios 2,
Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 es muy importante, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que tú ahora puedes vivir una vida diferente. Tu vida, tus obras, hechas en su gracia, en su espíritu, en su propósito, pueden ser obras agradables. Reconciliación, entonces, si nos volvemos amigos de Dios, si quieres, o hijos de Dios. Esto es fabuloso, ¿no? Tenemos ya 6 buenas noticias. Ya no eres enemigo. Ya la ira de Dios no pesa sobre ti, punto siguiente, sino que te vuelves amigo, te vuelves hijo. Y ahora también veremos que te vuelves amado, amada. No es que no hayas sido amado antes, sino que Dios te amó a pesar de tus pecados y por eso vemos la obra de la cruz. Pero en un sentido relacional, ya no estás bajo ira. Ahora el trato es como un hijo, como alguien amado, como alguien que tiene paz con Dios gracias a la doctrina de la propiciación. Un sacrificio propiciatorio es un sacrificio que consigue aplacar la ira justa y santa de Dios en contra del pecado. ¿Os acordáis que os hablé antes de ese rayo que apunta hacia ti para consumirte, para pasar la eternidad lejos de Él? Tenía que ir en contra de ti. Pero es gracias a la cruz de Cristo que Jesús se pone delante y dice: corre, escóndete detrás de mí, corre, escóndete detrás de mí, porque si no el rayo te va a alcanzar a ti. Así que corre en esta mañana. Y si todavía no te has escondido detrás de Jesucristo, escóndete detrás de Él. Él se pone en la cruz del Calvario delante de ti y va a recibir y recibió el castigo que tú te merecías. La ira santa de Dios en contra de todo pecado, Él la absorbió. Él bebió la copa de la ira entera por ti y por mí, la cual dice Dios en el Salmo 75:8, que de ella tenían que beber hasta el final, hasta la última gota, todos los pecadores de la tierra. Jesús la bebió por ti. La propiciación, un sacrificio que aplaca la ira de Dios. Y que como Él ha recibido, ha absorbido todo lo que tú tenías que sufrir eternamente, hay paz con Dios. No queda nada. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. Todo está pagado. Hay paz, hay redención. Ahora escóndete. Escóndete detrás de Jesucristo. Solo en Él puedes encontrar la redención, el perdón de pecados. Y de hecho, una nota interesante sobre la propiciación. En la traducción rusa, quizás la palabra propiciación no, si no lo hemos estudiado no sabemos lo que quiere decir. En la traducción rusa suena como misericordiación. Es decir, es un sacrificio tal por el cual Dios puede manifestar gracia o misericordia hacia ti. Pensad en el policía, ¿vale? Imagínate que vas, ¿no? Ahí, yo que sé, a 200 por hora y te pilla, ¿no? La Guardia Civil, el policía, quien sea, y le dice, y si él te hace pagar la multa, y igual también te quita puntos, estará aplicando la ley, estará siendo justo. Ahora, si tú le explicas que tenías una urgencia o un estado que se pueda justificar humanamente de alguna manera, ¿vale? Igual no a 200, pero un poco menos. Igual él va a decir, mira, entiendo tu situación, te dejo pasar. Yo qué sé, igual, no sé, tenías a tu mujer embarazada que te está esperando en casa, que tiene que dar a luz, yo qué sé. Tienes que llevarla, lo que sea.
Pero el problema de la misericordia es que la misericordia se salta a la justicia. O sea, el que ejerce misericordia tiene que elegir entre la misericordia y la justicia. Pero es que la gracia es donde el policía te dice, ahí tienes la multa, tienes que pagar. Pero, veámonos mañana frente al CaixaBank y quedas con él y él saca los 200 euros y los paga por ti. ¡Qué policía!, ¿no? Bueno, la gracia no es solo no darnos lo que nos merecemos, sino la gracia es darnos lo que no nos merecemos. Y gracias a ese sacrificio de la misericordiación, gracias a la propiciación, Dios ahora puede tener misericordia con justicia. Y lo llamamos la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Estábamos bajo ira, ya somos amados. Por eso corre a Cristo. Expiación, justificación, regeneración, santificación, redención, reconciliación y propiciación. Son las 7 doctrinas de la cruz y son las que traen las buenas noticias para ti en esta mañana. Gracias a lo cual te vuelves perdonado, inocente, incluso justo, vivo, limpio, libre, amigo o hijo de Dios, amado, miembro de la familia de Dios. Por último, tenemos una invitación en esta mañana. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él, ya lo hemos dicho. Mirad a dónde se dirige la humanidad. Se van todos al precipicio. Van a ir al lago de fuego y azufre, recibiendo lo que nos hemos merecido por pasar de Dios. Pero Dios, en su misericordia, nos extiende una mano, una cruz, por la cual tú puedes acceder al Padre por medio de la cruz de Cristo, por medio de Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso hay buenas noticias en esta mañana. Por eso hay buenas noticias. No tienes por qué acabar en el lago de fuego. Hoy tienes un puente, su nombre es Jesucristo, y te está ofreciendo que accedas a Dios hoy por medio de Él, gracias a su cruz, y no sin esta. Por lo tanto, la invitación de Dios, la orden de Dios a todo pecador que escucha este mensaje es: vuélvete a Dios. ¿Vivías de espaldas a Dios? Arrepiéntete, vuélvete a Dios y déjale a Dios ser el Señor de tu vida. Aquí me gustaría explicar cómo funciona el arrepentimiento. La Biblia dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Me gusta muchísimo esta ilustración, que creo que explica bastante bien qué es el arrepentimiento en la práctica. Piensa que tú tienes un coche, ¿no? El coche te ha sido dado, te ha sido prestado, no es tuyo. Y estás en el asiento del conductor conduciendo toda tu vida a tu manera. Vas por aquí, vas por ahí, haces lo que quieres. Y en cierto momento te llega este mensaje y miras para atrás y resulta que estabas llevando a Jesús ahí detrás, que te espera siempre, está detrás, en el asiento de atrás de tu coche. Y te das cuenta de que Él es el verdadero propietario y conductor. Has estado usurpando su trono, su asiento en la conducción, en el gobierno de tu vida, toda tu vida. Te ibas a donde querías, hacías lo que querías. Decías, yo llevo mi vida a mi manera, así como pensaron Adán y Eva que harían. Pero en ese momento, cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de que Él, tu vida, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, todo lo que tú eres es suyo. Y tu vida la has malgastado como el hijo pródigo. Tu vida es suya.
es cuando puedes volverte a Él y dices, Jesús, perdóname, porque hasta ahora he estado llevando esta locura de vida a mi manera. Reconozco que he estado usurpando tu trono en mi vida. Tu asiento de conductor, por favor, perdóname. Y ahí sucede el arrepentimiento cuando le cedes el asiento a Jesucristo y la Biblia dice que debes poner tu fe en el Mesías resucitado. Creer en este evangelio, en la buena noticia que has escuchado en esta mañana. Confiar. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, piensa que en esta misma ilustración tienes que darte la vuelta y poner tu confianza. No estás poniendo tu confianza en Jesucristo en ese momento, de que Él es el que va a conducir tu vida. No solamente reconoces que has estado usurpando su trono, sales y te pones en el asiento de atrás. Señor, dirígeme. He estado usurpando tu trono. Confío que tu sacrificio en la cruz es suficiente. Dirige mi vida. Sé mi Señor y Salvador desde este momento en adelante. Por lo tanto, la orden creo que está muy clara. Jesús comienza su ministerio en Marcos 1:15. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hasta que el Rey vuelva por segunda vez y ya no tengas más oportunidad, o hasta que te vayas de esta vida por la muerte, Dios te dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Vuélvete a Dios, a este que tiene misericordia grandiosa de ti. Y ven a Jesucristo en esta mañana. Te invitaría a que puedas hablar con Dios si no lo has hecho hasta ahora. No sé si eres un seguidor de Jesús o no, pero si crees que este mensaje es para ti, te animo a que hables con Dios hoy, que le entregues el control de tu vida. Nunca sabes qué va a pasar el día de mañana. No sabes si vivirás mañana. No sabes si vivirás hoy. No es por asustarte, pero es la verdad. Así que voy a hablar con Dios y si quieres puedes sumarte a esa oración, pero tú tienes que arrepentirte y tú tienes que creer en el Evangelio. Dios mío, me presento delante de ti en mi miseria, reconociendo que he vivido a mi manera, que he sido mi propio rey, que he dirigido mi vida como yo he querido. Pero soy un miserable, no tengo nada, no soy rey. Y tú, Jesucristo, eres el verdadero Rey y Salvador. Gracias por tu paciencia, que no me has exterminado hasta este día. Gracias porque estoy vivo para escuchar tu palabra y poder venir a ti hoy. Te pido, Señor, que me des esas buenas noticias, que pueda ser un nacido de nuevo, que pueda ser un hijo de Dios, amado, santificado, justificado. Te entrego el control de mi vida, te entrego ese asiento de delante. Gobiérname desde ahora. Ya no quiero ser mi propio rey. Renuncio a ser mi propio Dios. Solo tengo a partir de ahora un Dios, un Señor y un Salvador, Jesús de Nazaret. A ti me entrego, Señor. Toma mi vida y que mi vida te glorifique desde ahora, en el nombre de Jesús. Amén.